¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Fórum Jurídico Fiscal. Primer programa en el mes de julio, 5 de julio en la República Argentina, y tenemos un mes realmente muy importante para los colegas. Mes de vencimientos en lo que hace a personas humanas y sucesiones indivisas. Hay que estar atento a todas las novedades que surjan. También comienza la aplicación del revalúo y por ahora es hasta el 31 de agosto. También seguramente habrá novedades, tema que fue tratado en Fórum Jurídico Fiscal. También la Feria Fiscal de Invierno, así que un mes muy importante para todos los colegas. En este programa tendremos realmente dos notas muy importantes. En este primer bloque, una extensa nota al doctor José María Sferco. Hace mucho que queríamos dialogar con él, un especialista en lo que es derecho penal tributario con conocimiento acabado de la ley, y justamente a través de la reforma, la ley penal tributaria ha tenido algunas derivaciones controversiales que el doctor va a tratar específicamente punto por punto. Si la nota les parece larga, presten atención cómo trata cada una de las derivaciones y aplicaciones a partir de la reforma. Para nosotros, una nota imperdible. Así comienza Fórum Jurídico Fiscal. La verdad que les quiero decir que hoy tengo un gran gusto, porque en realidad hoy trajimos como invitado a alguien con quien nos conocemos hace muchísimo tiempo y que en rigor es un especialista en un tema que a todos nos ocupa, que es el tema de la ley penal tributaria. Y la verdad que nos gustaría profundizar no solo sobre las modificaciones, sino sobre algunas opiniones que tiene el doctor José María Sferco. Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José María? La verdad, tengo un gusto bárbaro porque hacía tiempo que queríamos traerte. No vamos a decir los años que nos conocemos. No, un montón. Hace muchísimo. Un montón de años. Y es recíproco, obviamente. Obviamente, te aprecio mucho. Bueno, finalmente la reforma tributaria, la 27430, también modificó la ley penal tributaria. A la cola de la reforma. A la cola de la reforma, sí. Exactamente. Era como que sobraban lugares y había que meter algo. Había que poner algo más. Así es. Es la sensación que da, ¿no? Sí, porque los cambios muy profundos no fueron. Esperábamos algo más contundente, más pensado, más que hubiese capitalizado la experiencia de tantos años de andar y de andar con la ley anterior, porque fíjate que esto es pura praxis porque artículos son pocos. Sí. Entonces no hay tanto secreto como para poder haber focalizado cuáles eran las reformas más necesarias. Incluso con la experiencia que ya hay. Exactamente, es lo que estoy tratando de decir. Es decir, sí, a la luz de tanta jurisprudencia, tanta doctrina, tantos ríos de tinta, como comúnmente se dice, bueno, la reforma es como que nos dejó todos a mitad de camino, ¿no? Pues, ¿y eso que la deroga a la vieja y es una ley nueva? Es un tema que... Es una ley nueva que casi dice lo mismo. Sí, es un tema que se discute mucho, es el tema en el que principian todos los foros académicos, y yo tengo una visión muy especial, bastante práctica en esto. Raro un abogado práctico, pero sí. Pero está claro que en derecho penal decir derogar no es lo mismo que modificar, reformar, continuar, etc. Sí, o sustituir. O sustituir, no es lo mismo, porque los efectos de una derogación implica tanto como los efectos de dejar sin vigencia a lo que antecedía a la ley antecedente, y eso en derecho penal, bueno, tiene un efecto importante de aplicación de la ley penal más benigna sobre todas las situaciones incriminadas bajo la ley anterior. Sí. Pero Ricardo, estimado, yo acá no veo que haya juez que se anime a declarar este tipo de situaciones a favor del imputado, valiéndose de esta cuestión que hizo el legislador, porque lo que se va a sostener es que los tipos se mantuvieron en el tiempo
Y esto es la verdad que es un criterio un poco discutido. Pero la conclusión fundamental que yo saco de esta mini problemática es que el derecho penal tributario nunca termina de ser lo que yo creo que es. Fíjate que con una cuestión tan nimia, nosotros para empezar a hablar de la reforma nos detenemos en eso. Y por ahí el legislador ni se dio cuenta. Te entiendo. Entonces, esta es una pauta que es una pauta elocuente para poder entrever qué es lo que viene después, ¿no? Bueno, justamente vos dijiste, es una cuestión nimia, quiere decir que hay cuestiones mayores. ¿Y a tu juicio cuáles son? No, qué sé yo, a mí, hay cuestiones normativas y extranormativas. Para mí las cuestiones extranormativas tienen que ver con que esto es derecho penal, no es cualquier derecho. Es un derecho donde las garantías tienen que primar por sobre todas las cosas, las garantías, los valores, los principios, porque está en juego, digamos, los valores más caros al ser humano. La libertad. La libertad, el castigo, la represión, la reprimenda, etc. Y realmente vos mirás la película de la ley 23.771 a la fecha y ves unos idas y vueltas con los institutos. Lo que ayer era malo, hoy pasó a ser bueno. Lo que hoy es bueno, mañana se modifica y pasa a ser malo. Y esto no es admisible, porque obviamente entraña inseguridad jurídica, es una política criminal que no se termina de definir, porque los operadores jurídicos se siguen preguntando si esto está para reprimir o para recaudar, si esto es derecho penal. En realidad esta es una discusión insustancial porque es de todo un poco. Sí. En realidad el sistema jurídico hay que valorarlo, apreciarlo, interpretarlo como un gran conjunto donde todos los elementos tienen que interactuar. Sí, yo lo que rescato de lo que vos estás diciendo es que tanta variación en leyes penales, sancionatorias, indudablemente trae una gran discrecionalidad a través del tiempo. Sí, y esto tampoco, y la aplicación no es homogénea. Por ahí nos sirve a nosotros para entretenernos, estudiar, pensar, hacer dogmática. Pero en realidad en la práctica no está tan bueno. No, hay una vida en el medio. Y si a eso le sumás que son tipos penales muy abiertos, digamos que con eso el panorama se termina por ensombrecer. Entonces vos decís, bueno, la verdad que cuando la ley 26.735 incrementó las condiciones objetivas de punibilidad en su momento, más o menos alineándolas con el dólar, y cuando se derogó o se dejó sin efecto el sistema de extinción de la acción penal por pago, se dijo, bueno, acá estamos tratando de borrar esa idea de que esta es una ley para recaudar. ¿Qué pasó con esa política criminal? No, porque esa política criminal volvió, porque entre las reformas más importantes o interesantes que hay ahora es precisamente la posibilidad de poder extinguir la acción penal mediante el pago, ¿no es cierto? Se habla del beneficio de la extinción de la acción penal, pero vos andá, contale a tu cliente que es un beneficio. Basta de hablar de beneficio, porque no es un beneficio. No. Además hay que pagar con todo y allanarse a la prestación fiscal y es decir, acá no hay mucha vuelta, ¿no? En realidad hay vueltas, porque esta es una ley concebida para interpretarla. Si vos, Ricardo querido, podemos seguir una secuencia de las normas cronológicas, pero si nos metemos en el 16, yo te hago un comentario fundamental, porque a la gente que está mirando este programa le interesa cómo salir del proceso penal, cómo escapar del proceso penal. Claro. Y esta es la reforma es extraña, porque por un lado posibilita, por otro lado habla de cancelar, no de pagar. Exacto. Y la cancelación es una puerta desde la interpretación jurídica, a no circunscribirte solamente al pago cash, sino a otros medios de extinción de la obligación que pueden pasar por una compensación. Tienes razón. Sí. El problema es que, además de exigirse, digamos, como vos decís, no allanamiento, pero sí el pago incondicional, la cancelación incondicional y total, dice. Y te dice que la opción la tenés que ejercer dentro de los 30 días de que el imputado conoció fehacientemente la imputación. Entonces ya empezamos a divagar cómo se cuentan esos 30 días, cuál es ese momento procesal con rigor técnico del conocimiento fehaciente.
bueno, lo que se está diciendo casi unánimemente es que tiene que ver con la indagatoria, la declaración indagatoria. Es decir, que la ley te posibilita a vos poder extinguir la acción penal si pagás, y mejor dicho, si cancelás dentro de los 30 días de, en el mejor de los casos, prestar declaración indagatoria. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos casos en que la declaración indagatoria fue tomada antes de la vigencia de esta ley? Ajá. Claro. ¿Qué pasa? Te ponen un pie de desigualdad con el que tuvo esos 30 días a partir de la vigencia de la norma, que fue el 1 de enero de este año. Bueno, vos contás la feria y a partir de la feria empezás a contar los 30 días, digamos. Así. Sí. Entonces, si vos tenés un caso en el cual el imputado, tu cliente, fue a prestar declaración indagatoria antes de la vigencia de la norma, la pregunta es, ¿no puede acceder al beneficio de la extinción de la acción penal por pago? Y ahí no se aplica la ley. Para mí, obviamente, que se suscitaría una manifiesta e irritativa situación de desigualdad entre unos y otros. Sí, claro. Pero fíjate vos qué situación tan anómala desde el punto de vista jurídico, porque esto ¿quién lo va a tener que solucionar? Como siempre, el intérprete. El intérprete son el Poder Judicial y, ¿viste cuando se dice que los jueces no están para legislar? No. Pero acá se las van a ver en figurillas para tener que crear una respuesta jurídica, una alquimia. Sí, una alquimia. Claro, jurídica para salvar ese problema. Pero esto en realidad, querido Ricardo, hace juego con todo lo que pasa en este cosmos de la ley penal tributaria. Yo no... nos conocemos, somos tributaristas de raza, devenidos al derecho penal por estas cuestiones, etcétera, ¿no? Y yo me animo a preguntarte a vos si alguna vez en tu vastísima experiencia viste algún sistema jurídico que ponga en tela de juicio con tanta vehemencia los principios constitucionales. Pues yo te hago un test a vos y te digo, decime la legalidad, ¿cómo la ves desde el punto de vista de la ley penal tributaria? ¿La ves complicada, no? Con el mecanismo de la ley penal en blanco, etcétera. Claro. Yo te pregunto a vos, la ley penal más benigna, ¿cómo lo ves? ¿Cómo se aplica? Con este tema del incremento de los montos, y hay jueces que dicen que no, porque el tipo objetivo sigue siendo el mismo. Claro. Después te pregunto a vos, decime la inocencia. ¿Cómo te ves en la ley penal tributaria con el tema de las presunciones y qué sé yo? Y hasta que no me digan que... Y la culpabilidad, y el principio de personalidad de la pena. Es un conjunto. O sea, pareciera como que todo el tiempo en este ámbito está todo por hacerse. Sí. Avanzamos. A pesar de la experiencia. Es increíble. Que todo esté por hacerse. Porque que un juez te venga a decir ahora que el incremento de la condición objetiva de punibilidad, como dice la reforma... Sí. Porque no lo puedo digerir todavía. Claro. Pero el legislador te obliga a considerar una condición objetiva de punibilidad. Entonces, que un juez te venga a decir que el incremento sustantivo de esa condición objetiva de punibilidad no implica la posibilidad de desincriminar por aplicación de la ley penal benigna, es inaceptable. Es inaceptable. Porque está claro que este régimen fue pensado para reprimir y perseguir las graves manifestaciones de delincuencia económica. Ahora, la jurisprudencia en ese aspecto, ¿cómo está? Y abrumadoramente a favor de la aplicación del principio de la pena más benigna. Claro. Lo que pasa que, ¿sabes qué pasa, Ricardo? Que está bien, la jurisprudencia termina resolviendo tal o cual cosa, pero vos tenés que explicarle al cliente que estás sosteniendo ahora una contienda contra un fiscal, pese que hay jurisprudencia que avala la posición contraria. Entonces se origina todo un circuito procesal burocrático a raíz de la impugnación ordenada por el Ministerio Público, y vos tenés que batallar atrás de eso, y subsiste, entre tanto, una situación de incertidumbre. Entonces, exactamente. Yo te puedo asegurar, para el contribuyente, claro, lógico. Eso desde ya. Porque yo te puedo asegurar a vos, te puedo asegurar, Ricardo, que por debajo de toda esta teoría penal está el peso del proceso penal. Claro. Que esa es una variable que juega mucho en todo esto, que en la psiquis del contribuyente, el imputado en este caso, juega mucho el peso del proceso penal. Y te digo más, muchas veces
Es más desdoroso tener que lidiar contra determinadas medidas que toman determinados jueces que contra la propia AFIP. Yo tengo la impresión hoy día, te diría, que cuando hay una denuncia penal en curso, y con procesamiento más aún, es como que la AFIP se desentiende. O sea, se va a un costado y lo deja al juez, porque hay muchos jueces que confunden los roles, no tienen en claro si son recaudadores o son jueces penales. Claro. Te lo puedo asegurar porque la práctica me lo muestra a diario. O sea, fíjate una cosa, antes había solamente 3 jueces en lo penal tributario que eran especialistas. Bien, esos 3 se sumaron a 5 en lo 5 u 8 en lo 5, sí, en lo penal económico, sí. ¿no? Entonces ahora todos los jueces que se dedicaban a la materia penal económica ahora tienen que abocarse a temas penales tributarios. Y yo creo, sin subestimar la capacitación y el expertise de los jueces en lo penal económico en esta materia, que estaban un poco alejados de todo esto. Parecieran 2 especialidades. Es decir, bueno, la tributaria tiene su mundo. Como yo pongo la cara en tribunal, decilo vos. Pero indudablemente se nota. Sí, se nota. Y se nota. Se nota. Por la virulencia de algunas medidas cautelares. José María, qué claro que sos. No. La verdad que sí. Bueno, Forum te agradece muchísimo que hayas estado con nosotros. Un placer enorme. Creo que a nuestra audiencia y televidentes le va a importar mucho todo lo que dijiste, sobre todo porque no fuiste egoísta con las opiniones. No, que es muy claro, bueno. perdóname, por ahí no fui muy normativista. Mejor. Pero traté de ser conceptual y hablar a corazón abierto, obviamente. Gracias, José María. Por nada, gustas. Segundo bloque en Fórum Jurídico Fiscal, vamos rápidamente al contenido. La semana pasada estuvo con nosotros, estoy hablando del doctor Oscar Bertea. Esta vez va a tratar un tema diferente referido a la reformulación de alícuotas en el impuesto a los ingresos brutos y su impacto en las jurisdicciones provinciales y también en los municipios. Tema muy actual, lo vemos en Fórum Jurídico Fiscal. Nos interesaría charlar contigo estos problemitas que está habiendo con ingresos brutos, respecto de que las provincias, pese al consenso fiscal, hay como cierta disparidad en el tratamiento. Y por otro lado, una pregunta que no sé si te pone incómodo, pero bueno, yo te lo digo. Claro. ¿A vos qué te parece? ¿Cómo podríamos ir mitigando la presencia y la incidencia de ingresos brutos? Bueno, sí, mucho se ha escrito sobre ese tema, hay algunos papers muy interesantes, sobre todas las medidas. Todas esas medidas son menoscabo para la recaudación y no sé si es el momento justo para hacerlo, pero hay que ir, yo creo que hay que empezar a recortar algunos regímenes de retención y de percepción cuya alícuota a veces es mayor que la alícuota prevista en el primer año del anexo del consenso, por ejemplo, industriales. Bueno, pero tiene una percepción en aduana del 2,5. Claro, claro. En algunas jurisdicciones 3 y en otras 3,5, porque no se ha uniformado, o sea, salió de la uniformidad de la alícuota. Yo, en mi opinión, así lo he dicho en alguna oportunidad, creo que hay que reducirla esa alícuota de percepción, porque si no va a generar evidentemente un saldo a favor que después habrá que devolverlo rápidamente. Bueno, eso es uno de los temas, claro, ¿no? Es decir, la acumulación de saldos a favor. Claro. Ahora salió Provincia de Buenos Aires, sí, que dice que hay un 83% de la masa a devolver, sí, que se puede hacer automáticamente. Sí. Pero no sé realmente... Yo leí la resolución, me parece que de automaticidad tiene bastante poco. Tiene muy poco, exactamente. Sí, hay que cumplir tantos requisitos que no sé
y el monto no es significativo, son 50.000 pesos, hasta 50.000 pesos. Claro, por eso. Yo he visto retenciones que son mayores a eso, mucho más grandes que esos importes. Sí. Claro. Entonces yo creo que eso hay que moderarlo. En la Comisión Federal de Impuestos hace muchos años se planteó un tema en un grupo de estudios que yo coordinaba, y justamente lo sostenía que había que moderarlo de entrada, porque suponía que en algún momento tal vez pueda ser declarado inconstitucional. Y si es declarado inconstitucional se va a caer todo el régimen. Entonces ya no va a servir ni como dato de información ni como dato de recaudación. Hay una acción iniciada acá en la jurisdicción del contencioso administrativo federal. Está, creo, en Cámara, o por salir el fallo de Cámara, con una medida cautelar impidiendo para un contribuyente que se siga generando saldos a favor o retenciones vía CIRCREP, poniendo en discusión el sistema mismo. El sistema, claro. El sistema, no la situación del particular. No, va a la esencia. Va a la esencia del mecanismo. Sí, o sea, sí. Es muy grave. Es que la superposición es realmente ya catastrófica, ¿no? Este es el gran problema. Por supuesto. Es decir, y hay que sumarle a eso también que a nivel nacional también se aplican impuestos y retenciones, claro. Y con lo cual la verdad que la suma de todo eso es una carga financiera difícil de soportar, no solo para el industrial, para el comerciante, para el que está en servicios, esto es para todo. Para todo. Sobre todo cuando uno realiza, porque en eso sí debería ajustarse muy escrupulosamente el impuesto, que es sobre los ingresos, debe recaer sobre los ingresos provenientes del ejercicio de actividad. Exacto. Y si uno tiene un ingreso que no proviene del ejercicio de actividad, sinceramente no puede recaer la retención bancaria sobre ese importe. Hay gente que vendió el coche y le aplicaron. Exactamente. Otra duda que tengo es sobre las cuentas en dólares, porque según el Código Civil, el dólar no es una moneda. No es la moneda de curso legal, es una cosa, es un bien. O sea, hay que tener distintos cuidado en distintos aspectos. Y otra cosa que me parece que agrava la situación son los mecanismos de riesgo fiscal. Sí. El mecanismo de riesgo fiscal puede llegar a levantar la alícuota de retención o de recaudación bancaria, como quieran llamarlo, muy sensiblemente por incumplimientos a veces formales, que en realidad estarían funcionando como una penalidad o una multa, una penalidad encubierta, una sanción encubierta. Sí, es verdad. O impropia, como se decía, exactamente. Habitualmente, claro. Bueno, esto es en lo que hace a los impuestos provinciales, pero si los impuestos provinciales se caen, se reducen en su recaudación, también impactan los municipios, porque hay un problema de distribución después de los ingresos provinciales. ¿Cómo ves el tema de los municipios? El problema de los municipios, yo vengo diciendo desde hace muchos años que no es un tema tributario lo que tienen, el problema fiscal que tienen los municipios, que es que cada vez se le dan más funciones y más competencias y los recursos se los van acotando, claro. Y además se va limitando también el área o el poder de imposición de los municipios. Se quedan con las tasas, se quedan con la coparticipación provincial que le viene, de los recursos propios o provinciales y de los recursos de origen nacional, y después tienen las tasas y no tienen mucho más. Como dice el maestro Bullit-Goñi, no hay baldíos tributarios, entonces ya ¿qué pueden ocupar? No pueden establecer un impuesto. Y entonces toman tasas dentro de las ordenanzas fiscales sobre servicios indirectos e indivisibles. Así, ya directamente con este título.
sabiendo, como todos sabemos, que las tasas deben responder a la efectiva prestación del servicio por parte del Estado y además que tenga una relación proporcionada con claro, tiene que haber una cuantificación en función del servicio prestado. Bueno, hay un caso que se va a hablar en estos días de Bahía Blanca, que yo siempre lo he tomado a Bahía Blanca como ejemplo en las clases justamente sobre tasas que no deberían de existir, son los tasas por servicios indirectos e indivisibles. Es el título, es la confesión ya de la inconstitucionalidad del tributo. Bueno, le queda poco margen a los municipios y hay que tener mucho cuidado con esta corriente de darle funciones, competencias a los municipios y desfinanciarlos. Sin recursos. Claro, sin recursos. Claro. Oscar, hablar contigo de estos temas es siempre un gusto. Bueno, muchas gracias. Así que yo también me siento a gusto con usted. Eso nos pone bien. Bien, muy bien. Te agradezco que hayas venido y desde ya, vos ya, digamos, no es la primera vez que venís. No. Y mucho menos va a ser la última. Bueno, muy agradecido. Te agradezco. Gracias. Belisario, Ramón, allá vamos, Muy bien, nos estamos despidiendo, no hemos tenido tiempo para nuestro habitual ¿Qué pasó en la semana? También se extraña en las redes sociales nuestro ¿Qué estamos tuiteando en materia tributaria? Pero en los próximos bloques o en las próximas semanas volverán esos bloques en Fórum Jurídico Fiscal. No hay tiempo para más. Chau y hasta la próxima.